El 1%, 4. Estructura de recepción para los desplazados. MXTMAKA Pairetu Noruejo Tsunami X. APIAR 18, 2026. Parte 4, el campus de transición. 16. Estructura de recepción para los desplazados. Cuando una aeronave pierde su motor, el piloto no deja de volar. Vuela de manera diferente. Vuela sin empuje, lo que significa que vuela sin el supuesto de que puede corregir cualquier error aplicando más potencia. Cada decisión se vuelve más consecuente porque el margen de error se ha comprimido. La altitud que tiene es la única altitud que tendrá. La trayectoria de planeo que elige es el camino al que se compromete. Y la pregunta que ahora organiza todo, la pregunta que desplaza toda otra pregunta sobre velocidad y rumbo y clima y combustible, es una única pregunta espacial. ¿Dónde aterrizo? No, ¿cómo restauro el motor? El motor se ha ido y ningún acto de voluntad o competencia lo restaura. No, ¿cómo evito aterrizar? Aterrizar es ahora el único resultado. La única pregunta que permanece abierta, la única pregunta que la altitud restante y la autoridad de control restante pueden abordar, es dónde ocurre el aterrizaje. ¿En qué superficie? ¿En qué condición? ¿Con qué posibilidad de alejarse de él hacia lo que venga después? La trabajadora desplazada está en esta posición. No metafóricamente en esta posición, estructural, funcionalmente, con la misma compresión de margen y el mismo cierre de la opción que organizar todo alrededor de la restauración del motor proporcionaría. El motor, el empleo que organizaba su vida cotidiana, su identidad, su conexión social, su estructura temporal, su sentido de contribución con propósito a algo más grande que ella misma, se ha ido. No temporalmente interrumpido. No disponible para restauración a través de suficiente recapacitación o suficiente disposición a aceptar un salario más bajo o suficiente movilidad geográfica hacia los lugares donde el tipo de motor antiguo todavía funciona en bolsillos residuales de la economía pretransición. Ido en el sentido estructural, la categoría de actividad que representaba su empleo está siendo disuelta por las mismas fuerzas tecnológicas que la están disolviendo en todas partes, a una velocidad que supera cualquier currículo de recapacitación y una completitud que no deja ningún sector adyacente disponible para la migración lateral que las olas de desplazamiento anteriores hicieron posible. La pregunta que produce esta condición es la pregunta del piloto. ¿Dónde aterrizo? La civilización industrial nunca ha respondido esta pregunta seriamente. Ha respondido la pregunta de la restauración del motor, a través de programas de recapacitación, seguro de desempleo, servicios de colocación laboral, iniciativas de desarrollo de habilidades, y el aparato completo de la respuesta del estado de bienestar al desplazamiento, con grados variables de adecuación. Ha respondido la pregunta de cómo mantener altitud mientras se restaura el motor, a través del apoyo de ingresos, asistencia alimentaria, provisión de vivienda, y los otros mecanismos de protección social que evitan que las consecuencias materiales inmediatas del desplazamiento se vuelvan fatales antes de que la restauración tenga tiempo de funcionar. Pero no ha respondido la pregunta del aterrizaje. Porque la pregunta del aterrizaje asume que el motor no va a volver, que la altitud es lo que es, que la trayectoria de planeo debe elegirse, que la superficie debe encontrarse. La respuesta de la civilización industrial al desplazamiento ha estado organizada enteramente alrededor del supuesto de que el motor volverá, que la recapacitación funcionará, que el nuevo sector absorberá, que el mercado encontrará un nuevo uso para la capacidad desplazada y la persona desplazada encontrará su camino de regreso a la corriente productiva principal de la economía de escasez que organizaba todo antes de la disrupción. Este supuesto ha sido, en transiciones anteriores, suficientemente preciso para sostener la respuesta que organizaba. La recapacitación funcionó, eventualmente. El nuevo sector absorbió, eventualmente. El mercado encontró nuevos usos para la capacidad desplazada, eventualmente. El motor volvió, en una forma diferente, produciendo cosas diferentes, funcionando con combustible diferente, pero volvió. Y el aparato de la respuesta al desplazamiento del estado de bienestar, inadecuado como era en el intervalo, fue suficientemente adecuado para sostener a la población desplazada a través del intervalo hasta que el motor regresó.
La transición actual no ofrece eventualmente. No porque la economía vaya a dejar de producir actividad, producirá enormes cantidades de actividad. No porque la competencia humana vaya a volverse inútil. Permanecerá valiosa en formas y contextos que la transición actual no puede aún especificar completamente, sino porque la forma específica de retorno del motor que las olas de desplazamiento anteriores produjeron, la absorción del medio desplazado en nuevo empleo de categoría media, a escala comparable, dentro de un plazo que la infraestructura de desplazamiento del estado de bienestar estaba diseñada para atender, no está disponible para la ola actual en ninguna configuración que la evaluación honesta de la estructura de la transición apoye. El motor no va a volver en la forma que organizaba el mundo que produjo a las personas que ahora están desplazadas de él. La pregunta del aterrizaje es la pregunta real. Y la pregunta del aterrizaje requiere una estructura de aterrizaje. Una estructura de aterrizaje no es una red de seguridad social. La red de seguridad atrapa a los que caen, evita que la caída se vuelva fatal, mantiene las condiciones mínimas de supervivencia material a través del intervalo de transición, y mantiene a la persona desplazada en suspensión hasta que el motor regrese. La red de seguridad está diseñada para el piloto que va a reiniciar el motor. La mantiene viva mientras trabaja en el reinicio. Una estructura de aterrizaje es algo diferente. Está diseñada para el piloto que no va a reiniciar el motor, que ha hecho la evaluación realista de que el motor no está disponible para reiniciarse, que la altitud es la altitud, y que la pregunta es ahora exclusivamente sobre aterrizar bien. La estructura de aterrizaje proporciona la superficie, la orientación, la guía en el enfoque, la infraestructura que transforma el aterrizaje inevitable de un accidente en una transición, de un final en el comienzo de algo que el piloto, habiendo aterrizado, puede ahora evitar. La distinción entre una red de seguridad y una estructura de aterrizaje es la distinción entre una respuesta diseñada para una condición temporal y una respuesta diseñada para una transición permanente. La red de seguridad asume temporalidad, está diseñada para ser retirada cuando el motor regrese, para ser un puente antes que un destino, para mantener a la persona desplazada en un estado de preparación para la restauración. La estructura de aterrizaje asume permanencia, no la permanencia del desplazamiento de la persona desplazada, sino la permanencia de la transición misma, el reconocimiento de que el mundo en el que está aterrizando no es una condición temporal por la que está pasando de camino de regreso al mundo que dejó, sino el mundo real en el que está ahora, el mundo que requiere nueva orientación, nuevas capacidades, nuevas formas de compromiso con propósito que el mundo que dejó no proporcionaba y no puede proporcionar ahora. El campus del 1% es una estructura de aterrizaje. Está diseñado para el piloto que está aterrizando, que ha hecho, o que la transición está haciendo por ella independientemente de sus preferencias, la evaluación de que el motor no regresa en la forma que organizaba su vida anterior. No proporciona la red de seguridad que la sostiene en suspensión, sino la superficie que recibe su llegada, la orientación que le ayuda a entender dónde ha aterrizado, y la infraestructura que hace habitable lo que viene después del aterrizaje. ¿Qué requiere una estructura de aterrizaje en las condiciones específicas de la transición post-desplazamiento? Requiere, primero, una superficie que sostenga. La superficie que sostiene es la provisión material y social que hace el campus habitable como lugar de vida continua antes que refugio temporal. Vivienda, alimento, seguridad física, atención médica, las condiciones materiales de base sin las cuales ninguna función de orden superior del campus es accesible para las personas que la necesitan. El campus de transición que proporciona innovación de gobernanza pero no alimento, que ofrece validación de futuros pero no refugio, que desarrolla infraestructura de significado pero no la infraestructura material que el significado requiere para ser experimentado, es un campus diseñado para personas cuyas necesidades materiales ya están satisfechas, lo que equivale a decir, un campus no diseñado para los desplazados. El campus del 1% no es explícitamente ese campus. Su estructura de aterrizaje comienza al nivel de la provisión material, porque las personas a las que está diseñado para servir llegan en condiciones de precariedad material que preceden y condicionan cada otra dimensión de su transición. El piloto que aterriza duramente necesita triaje antes que orientación.
La trabajadora desplazada que llega al campus sin base material estable no puede comprometerse con el proceso de validación de futuros, no puede participar en el tejido de futuros colectivos, no puede ejercer los derechos de gobernanza que la arquitectura del campus proporciona, hasta que las condiciones de base de su vida material sean suficientemente estables para liberar la capacidad cognitiva y emocional que la participación en la gobernanza requiere. Esto no es una concesión al modelo del estado de bienestar. Es un requisito arquitectónico del modelo de estructura de aterrizaje. La red de seguridad está diseñada para ser retirada cuando ya no sea necesaria. La provisión material del campus está diseñada para hacer la transición, desde el apoyo intensivo del periodo inmediato post-desplazamiento hasta la autosuficiencia graduada que la arquitectura de gobernanza y económica del campus hace posible a medida que el compromiso de la persona desplazada con el campus se profundiza. La provisión material es la primera capa de la estructura de aterrizaje, no la totalidad de ella ni la condición permanente que sostiene. Requiere, segundo, orientación sin prescripción. El piloto que ha aterrizado en terreno desconocido necesita saber dónde está antes de poder decidir a dónde ir. Pero saber dónde está no significa que le digan a dónde ir. La orientación que proporciona la estructura de aterrizaje es espacial y social y temporal, le dice a quién llega qué tipo de lugar es este, qué tipos de actividad son posibles aquí, cuáles son las estructuras de gobernanza a través de las cuales esas actividades se organizan, y cuál es la relación entre este campus y la transición más amplia de la que forma parte. No le dice cuál es su rol, cuál debería ser su sueño, que encontrará digno de apoyo el proceso de validación. Esa es su determinación para hacer, a través de su propio compromiso con los procesos del campus. Esta distinción, entre orientación y prescripción, es la expresión específica, en el diseño de la estructura de aterrizaje, del respeto fundacional de la doctrina por la agencia autónoma de la persona desplazada. No está llegando a un programa que ha determinado lo que necesita y ha organizado su experiencia para entregarlo. Está llegando a una estructura que ha preparado las condiciones dentro de las cuales puede determinar lo que necesita y encontrar el apoyo comunitario para perseguirlo. La orientación le habla sobre las condiciones. La prescripción le habla sobre sí misma. La estructura de aterrizaje proporciona la primera y rechaza la segunda. La expresión espacial de la orientación sin prescripción es la calidad de diseño descrita en el capítulo anterior como ambigüedad productiva, el diseño de espacios de llegada que comunican el carácter y propósito del campus sin especificar el rol de quien llega dentro de él. El camino que se abre al terreno común del campus sin dirigir a quien llega hacia un destino específico. Los espacios de reunión que están disponibles sin ser asignados. El atrapasueños visible desde el punto de llegada como el objeto de gobernanza que es, legible como el centro de algo sin ser legible como una orden de acercarse a él inmediatamente o de una manera específica. La ambigüedad productiva no es incompetencia de diseño. Es la inteligencia de diseño específica de un espacio que respeta el tiempo que lleva a aterrizar, el tiempo entre el momento de llegada y el momento del compromiso genuino, durante el cual quien llega está procesando el hecho de dónde está y que la ha traído aquí, y durante el cual la responsabilidad primaria del campus es sostener ese proceso con paciencia antes que llenarlo de programación. Requiere, tercero, comunidad antes que programa. El recurso más poderoso que posee la estructura de aterrizaje no son sus instalaciones, su arquitectura de gobernanza, ni su infraestructura de IA. Es la comunidad de personas que ya están allí, que ya han aterrizado, que ya han comenzado el proceso de encontrar su orientación, que ya han comenzado a formar los vínculos sociales y los entendimientos compartidos y el conocimiento colectivo sobre qué es este lugar y qué hace posible que constituyen la cultura vivida real del campus. La necesidad más inmediata de quien llega, después de las provisiones materiales de la superficie que sostiene, no es información sobre el proceso de validación de futuros. Es la experiencia de no estar sola en la condición del desplazamiento. El reconocimiento de que la condición en la que está es compartida, que la desorientación y el duelo y la rabia y el alivio y la curiosidad tentativa que el desplazamiento produce no son su patología individual sino la experiencia común de la comunidad a la que ha llegado. Este reconocimiento no puede ser entregado por sesiones de orientación o paquetes de bienvenida o experiencias de llegada cuidadosamente diseñadas, por muy reflexivamente que esos instrumentos sean desarrollados.
Solo puede ser producido por la genuina proximidad de personas en condiciones similares, por la comida compartida, la conversación casual, el encuentro en el espacio común que revela, sin ceremonia, que la persona al otro lado de la mesa ha pasado por algo reconocible. La prioridad de diseño de la estructura de aterrizaje de comunidad antes que programa significa que la infraestructura social del campus, los espacios y ritmos y ocasiones que habilitan el encuentro humano genuino, toma precedencia sobre la infraestructura programática del campus, las actividades organizadas, los procesos de gobernanza estructurados, las oportunidades de desarrollo, en la experiencia de quien llega. El programa está disponible. La comunidad está presente. La secuencia del compromiso comienza con la comunidad porque la comunidad es la condición que hace accesible todo lo que el programa ofrece. Esta prioridad tiene una implicación arquitectónica que la doctrina hace explícita: los espacios comunes del campus, sus espacios de comedor, sus jardines, sus áreas de reunión informal, sus caminos, no son infraestructura transitoria que conecta a quien llega con el programa. Son la infraestructura primaria de la estructura de aterrizaje. Son donde ocurre la cosa más importante que ocurre en el campus, la formación de la comunidad que hace posible todo lo demás. Requiere, cuarto, tiempo que no esté vacío. La persona desplazada llega con tiempo. Esto es, en la superficie, un regalo, la libertad de las demandas temporales del empleo, la disponibilidad repentina de horas que antes estaban completamente comprometidas con la función productiva. En la práctica, para la mayoría de las personas en el primer periodo de desplazamiento, es una experiencia cercana al opuesto de un regalo. El tiempo no estructurado, en una civilización que ha organizado el significado del tiempo enteramente alrededor de la función productiva, no se experimenta como libertad. Se experimenta como la ausencia de la estructura que hacía el tiempo significativo. El día sin citas no es un día de libertad. Es un día sin los marcadores que le decían al día anterior para qué era. La semana sin plazos no es una semana de potencial creativo. Es una semana en la que la pregunta de qué hacer con el tiempo, la pregunta que el empleo respondía automáticamente, sin requerir que la persona la formulara, debe responderse deliberadamente, y la persona que nunca ha tenido que responderla deliberadamente no sabe cómo. La estructura de aterrizaje debe llenar este tiempo, no con programa, que simplemente sustituiría una forma de estructura temporal externa por otra, sino con el tipo de tiempo que no está vacío sin estar dirigido. Tiempo que tiene forma sin tener prescripción. Tiempo que proporciona la experiencia de la inhabitación con propósito sin especificar el propósito. Los ritmos diarios del campus son el instrumento primario para esto. Las comidas compartidas que puntúan el día con ocasión social. Las actividades de mantenimiento común, el jardín, la limpieza, la cocina, la reparación, que dan al tejido físico del campus una textura diaria de cuidado a la que cualquiera puede contribuir sin requerir calificación previa. Los talleres informales y demostraciones que los miembros de la comunidad ofrecen desde su propia competencia, la competencia que desarrollaron en el empleo que han dejado pero que permanece disponible como contribución a la comunidad que los rodea. Las actividades de gobernanza del proceso de validación de futuros que dan al tiempo de la comunidad una dirección colectiva sin prescribir roles individuales dentro de ella. Estos ritmos no son un programa. No requieren asistencia. No evalúan la participación. Simplemente están allí, la vida diaria del campus, disponible para cualquiera que llegue al espacio donde están ocurriendo, ofreciendo la experiencia de tiempo colectivo con propósito a la persona que está aprendiendo, por primera vez en su vida adulta, lo que se siente el tiempo cuando su propósito debe encontrarse antes que asignarse. Requiere, quinto, duelo antes que construcción. Esta es la dimensión de la estructura de aterrizaje que se omite con más frecuencia en el diseño de los espacios de transición, porque es la dimensión que es más incómoda de reconocer y más resistente al encuadre optimista que las narrativas de transición prefieren. La persona desplazada ha perdido algo. No meramente un empleo, el paquete completo de identidad, estructura, comunidad, propósito, estatus y legitimidad que el empleo proporcionaba y que ninguna provisión alternativa única puede reemplazar simultáneamente. La pérdida es real. Merece reconocimiento. Requiere tiempo, no tiempo indefinido,
No tiempo que la estructura de aterrizaje esté diseñada para prolongar, sino el tiempo que el duelo genuino requiere antes de que la reconstrucción genuina se vuelva posible. La estructura de aterrizaje que salta directamente a la construcción, al proceso de validación de futuros, al desarrollo de nuevas capacidades, a la articulación de aspiraciones para el futuro postempleo, es una estructura de aterrizaje que está construyendo sobre terreno que todavía no ha sido despejado. La persona que todavía no ha reconocido, para sí misma y para una comunidad que puede recibir el reconocimiento, que el mundo en el que estaba desaparecido y que ahora está en un mundo diferente, no puede comprometerse auténticamente con los procesos de construcción en el nuevo mundo. Todavía está, en el territorio psíquico alrededor del cual su actividad diaria se organiza, en el antiguo. Está realizando los movimientos de la transición mientras habita el duelo del desplazamiento. El campus sostiene el duelo no como un programa terapéutico, la intervención clínica de facilitadores entrenados guiando el procesamiento emocional estructurado, sino como un hecho social reconocido en el diseño de sus espacios y sus ritmos y su cultura. Los espacios que permiten la conversación que comienza con la pérdida antes de llegar a la aspiración. Los miembros de la comunidad que llevan más tiempo allí y que pueden hablar, desde su propia experiencia, de la forma del camino desde el duelo de la llegada hasta el compromiso que eventualmente sigue. La cultura común que trata el reconocimiento de la pérdida no como debilidad o fracaso sino como el comienzo honesto del aterrizaje, el reconocimiento, hecho en presencia de una comunidad que puede recibirlo, de que has aterrizado y que aquí es donde estás ahora y que desde aquí, no desde donde viniste, comienza lo siguiente. La estructura de aterrizaje que proporciona esto, que sostiene el duelo como hecho social antes que problema clínico, que trata el tiempo de pérdida reconocida como una etapa necesaria del aterrizaje antes que un obstáculo para el programa, es la estructura de aterrizaje que produce compromiso genuino cuando el duelo se ha movido suficientemente para hacer espacio para él. Porque el duelo se mueve, no según un calendario, no en las etapas lineales que escribe la literatura clínica. No al mismo ritmo para todos ni en la misma forma a través de diferentes antecedentes y diferentes pérdidas. Pero a través, pase al espacio en el otro lado del donde la pregunta de qué viene después se convierte, genuinamente, en una pregunta abierta antes que una repetición apenas velada de la pregunta de lo que se perdió. Y es desde ese espacio, desde el otro lado del duelo del aterrizaje, dentro de la comunidad que lo sostuvo, orientada sin ser prescrita, habitando tiempo que no está vacío, sobre una superficie que sostiene, que el proceso de validación de futuro se convierte en lo que fue diseñado para ser. No un programa que el campus administra. No una arquitectura de gobernanza en la que la persona desplazada participa porque la alternativa es tiempo vacío. Sino la articulación genuina de una aspiración genuina, el sueño que no es la restauración de lo que se perdió sino el primer alcanzar real hacia lo que podría ahora, en este lugar, entre estas personas, ser posible. La estructura de aterrizaje es la infraestructura de ese alcanzar. No es el programa que sigue al aterrizaje. Es el aterrizaje mismo, diseñado para ser sobrevivible, orientado hacia el terreno al que se ha llegado, sostenido por una comunidad que conoce el terreno porque ya ha aterrizado allí. El piloto que planea sin empuje y aterriza intacta no se levanta de la cabina e inmediatamente comienza a diseñar una nueva aeronave. Se levanta. Evalúa su condición. Mira dónde está. Encuentra a las personas que ya están allí. Acepta la ayuda que se ofrece. Llora el viaje que terminó. Y luego, cuando las demandas inmediatas del aterrizaje han sido satisfechas y la condición del nuevo terreno ha sido evaluada y la comunidad que lo habita se ha dado a conocer, comienza a pensar en cómo se debe volar desde aquí. Esa es la secuencia que proporciona la estructura de aterrizaje. No más rápida. No más eficientemente. No con la compresión optimista de la narrativa de transición que quiere pasar directamente de la disrupción a la inspiración porque el intervalo entre ellas es incómodo de habitar. A la velocidad que el aterrizaje realmente toma. Que es más lenta de lo que el mercado quiere. Más lenta de lo que los diseñadores de programas prefieren. Más lenta de lo que la narrativa de transición permite. Y exactamente tan rápida como necesita ser para que el aterrizaje produzca lo que viene después de él antes que simplemente lo que el programa fue diseñado para producir independientemente de si la persona que llegó estaba lista para recibirlo.
El campus sostiene el tiempo. La comunidad sostiene a la persona. La estructura de aterrizaje sostiene a ambos. Y cuando llegue el momento, no cuando el programa diga que es, no cuando la arquitectura de gobernanza lo requiera, no cuando la economía del desarrollo que financia el campus lo preferiría, la persona desplazada que ha aterrizado levantará sus ojos del suelo al que ha llegado y mirará hacia el atrapasueños en el centro del campus. Y tendrá un sueño. No el sueño que cargaba al entrar en el desplazamiento. No el sueño que el programa sugirió que desarrollara. Su propio sueño. Al que llegó a través de su propio aterrizaje. Listo para la red. 17. Trabajadores, no solo artistas. La residencia artística es una de las formas institucionales más elegantes que la era de la escasez produjo para las dimensiones no económicas de la vida humana. Su lógica es simple e internamente coherente. El artista requiere tiempo, espacio y apoyo material para producir el trabajo que el mercado no financiará de manera confiable pero que la civilización requiere. La residencia proporciona tiempo, espacio y apoyo material, a cambio de la presencia del artista en una comunidad específica durante un periodo específico, durante el cual se presume que el trabajo del artista y la vida de la comunidad se enriquecen mutuamente. El artista obtiene las condiciones que la producción requiere. La comunidad obtiene la presencia cultural y el resultado creativo que la producción del artista genera. El arreglo es limpio, acotado y comprensible dentro del vocabulario existente de apoyo institucional para las artes. El campus del 1% no es una residencia artística. Esta distinción no es un juicio contra la residencia artística como forma institucional. La residencia artística resuelve un problema real con elegancia genuina. Continuará existiendo, continuará sirviendo a la población específica para la que fue diseñada, y continuará produciendo los resultados culturales que justifican su existencia, a lo largo de la transición y más allá. Pero el campus del 1% no fue diseñado para artistas. Fue diseñado para los desplazados. Y los desplazados, a la escala y en el carácter específico que la transición actual los está produciendo, no son principalmente artistas. Son trabajadores. Extrabajadores, técnicamente, personas cuyas vidas laborales han sido disrumpidas o disueltas por las fuerzas tecnológicas descritas en la parte I. Pero trabajadores en su autocomprensión, en sus competencias, en su relación con la actividad con propósito, en las formas específicas de habilidad y conocimiento y orientación social que sus vidas laborales desarrollaron en ellos. Son contadores que ya no tienen cuentas que gestionar. Coordinadores de logística cuyas redes logísticas han sido automatizadas. Paralegales cuyas funciones de investigación han sido absorbidas. Gerentes de nivel medio cuya función de traducción entre el vértice estratégico y la base operacional ha sido redundada. Representantes de servicio al cliente cuyo servicio al cliente ha sido reemplazado. Maestros cuya función instruccional está siendo suplementada y en algunos dominios superada. Escritores cuya producción de contenido está siendo mercantilizada. Programadores cuyo trabajo de implementación está siendo automatizado por las mismas herramientas que sus implementaciones fueron diseñadas para soportar. Estas no son personas que estaban esperando una residencia. No organizaron sus vidas laborales alrededor de la aspiración de tener tiempo y espacio para desarrollar una práctica creativa que el mercado no podía soportar. Organizaron sus vidas laborales alrededor de la ejecución competente de funciones que el mercado valoraba suficientemente para pagar, y eran buenas en esas funciones, y esas funciones están siendo disueltas ahora por fuerzas que no tienen nada que ver con la calidad de su ejecución. La distinción importa para el diseño del campus. La residencia artística está diseñada alrededor de la producción, alrededor de la creación de obras que el artista completará y la comunidad recibirá. Su organización espacial privilegia el estudio, el espacio de trabajo, el entorno de producción. Su organización temporal privilegia el periodo extendido de desarrollo creativo ininterrumpido. Su organización social privilegia la relativa autonomía del artista residente de las demandas de la vida comunitaria, protegiendo el espacio creativo que la producción requiere de las reclamaciones sociales que la proximidad a la comunidad genera. Estas prioridades de diseño son apropiadas para la población específica a la que sirve la residencia artística.
Son inapropiadas para la trabajadora desplazada, cuya relación con la actividad con propósito está organizada no alrededor del desarrollo solitario de una práctica creativa, sino alrededor de la contribución competente a una función colectiva. La contadora desplazada no necesita principalmente un estudio. Necesita un rol, una contribución definida a una actividad colectiva que use la competencia que desarrolló durante 20 años de práctica profesional en un contexto que reconoce y valora esa competencia aunque la forma específica que tomó en su empleo anterior ya no exista. Esta distinción, entre el diseño centrado en la producción de la residencia artística y el diseño centrado en el rol del campus de transición, determina todo sobre la organización espacial del campus, sus ritmos temporales, su arquitectura social y su estructura de gobernanza. El campus centrado en el rol está organizado alrededor de la actividad colectiva antes que de la producción individual. La competencia de la trabajadora fue desarrollada en el contexto de la función colectiva, la organización, el equipo, el proyecto, la estructura institucional dentro de la cual su habilidad específica contribuía a un resultado que ningún individuo podía producir solo. Este no es meramente un hecho biográfico sobre cómo adquirió su competencia. Es un hecho psicológico sobre cómo su competencia se experimenta como significativa. La contadora que cuadra los libros de una organización comunitaria está haciendo algo que su competencia hace posible y que la comunidad requiere. La contadora que desarrolla una práctica creativa personal en la contabilidad de organizaciones imaginarias está haciendo algo que su competencia hace posible y que nadie requiere. La diferencia entre estas dos actividades no está en la calidad de la contabilidad. Está en la relación de la contabilidad con una función colectiva que la hace significativa de la manera específica que la psicología de la trabajadora requiere. El campus organiza por tanto sus actividades alrededor de funciones colectivas genuinas, funciones que el propio campus requiere para su operación y para las que las competencias de su población desplazada están bien posicionadas para proporcionar. La coordinadora de logística que gestionaba cadenas de suministro para una organización minorista puede gestionar las cadenas de suministro de la provisión material del campus. La maestra cuya función instruccional está siendo superada en el sistema educativo formal puede desarrollar y ofrecer los programas de aprendizaje que la arquitectura de gobernanza del campus requiere que sus participantes accedan. La representante de servicio al cliente cuya función telefónica ha sido automatizada puede desarrollar las funciones de bienvenida y orientación centradas en lo humano a través de las cuales el campus recibe a su población que llega. El escritor cuya producción de contenido ha sido mercantilizada puede desarrollar las funciones de comunicación institucional y documentación a través de las cuales el campus mantiene su relación con la red más amplia del 1%. Estas no son actividades de trabajo ficticio, funciones manufacturadas creadas para dar a la trabajadora desplazada algo que hacer que se asemeje a su empleo anterior sin requerir la contribución genuina que el empleo genuino produce. Son funciones reales que el campus genuinamente requiere, realizadas por personas cuya competencia genuina las hace genuinamente capaces de realizarlas, en un contexto que reconoce y valora esa competencia aunque su forma institucional haya cambiado. El campus centrado en el rol está organizado alrededor del reconocimiento de competencias antes que el reemplazo de credenciales. La residencia artística no se preocupa principalmente por las credenciales del residente. Se preocupa por el trabajo del residente, la calidad y dirección actuales de la práctica creativa que la residencia está diseñada para apoyar. La credencial que produjo la práctica, sea lo que sea, es relevante solo como contexto. El trabajo es lo que importa. La trabajadora desplazada llega al campus de transición con credenciales que ya no son praxis adecuados para su valor en el mercado laboral, el título de una universidad cuyo currículo no anticipó la transición, la certificación profesional en una disciplina cuyas funciones centrales están siendo automatizadas, los años de experiencia en una forma organizacional que se está disolviendo. Pero también llega con algo que el sistema de credenciales nunca midió adecuadamente, la sabiduría práctica acumulada de años de compromiso competente con problemas reales en organizaciones reales, el conocimiento específico de cómo funcionan realmente las cosas que solo la práctica sostenida produce, la inteligencia social desarrollada a través de años de navegar las dimensiones humanas de la vida institucional.
El campus reconoce esta competencia directamente, no a través de la credencial que una vez la representó, sino a través del ejercicio demostrado de ella en las funciones colectivas reales del campus. La coordinadora de logística que gestiona la cadena de suministro del campus demuestra su competencia a través de la calidad de su gestión. La maestra que desarrolla los programas de aprendizaje del campus demuestra su competencia a través de la calidad de sus programas. La credencial es irrelevante. La competencia es visible y valiosa y reconocida como tal por la comunidad que se beneficia de ella. Este reconocimiento directo de competencia es uno de los regalos más importantes del campus a la población de trabajadores desplazados. La crisis de legitimidad que produce el desplazamiento es, en su núcleo psicológico, una crisis de reconocimiento de competencia, la experiencia de tener competencia genuina que el mercado laboral ya no valora en la forma a través de la cual se expresaba anteriormente. El campus que reconoce esa competencia directamente, en el contexto de la función colectiva genuina, proporciona la forma específica de reconocimiento que la crisis requiere, no la simpatía de la red de seguridad, no la promesa del programa de recapacitación, sino la experiencia directa y diaria de ser genuinamente buena en algo que genuinamente importa a la comunidad de la que se forma parte. El campus centrado en el rol está organizado alrededor de la contribución antes que el consumo. La residencia artística posiciona al residente como productor y a la comunidad como consumidor. El residente produce trabajo, la comunidad lo recibe. Esta es una organización apropiada para la transacción específica que la residencia está diseñada para facilitar. Pero no es la organización apropiada para el campus de transición, porque la relación psicológica de la trabajadora desplazada con la actividad con propósito requiere la contribución antes que el consumo como su modo primario. La trabajadora que ha pasado 20 años contribuyendo a la función productiva de una organización ha desarrollado, a través de esa contribución sostenida, una relación específica con la experiencia del trabajo, la experiencia de ser necesaria, de hacer una diferencia en un resultado, de ser la persona cuya competencia específica la organización requería y cuya ausencia habría producido un resultado diferente e inferior. Esta experiencia de contribución necesaria no es un lujo de la clase profesional. Es una necesidad humana fundamental, la necesidad de ser necesitada, de importar a un resultado, de ser el agente de un cambio en el estado del mundo que no habría ocurrido sin el compromiso específico de uno. El campus que posiciona a la trabajadora desplazada como consumidora de sus programas, como receptora del proceso de validación de futuros, como beneficiaria de la infraestructura de transición, como la persona para quien el campus fue construido, niega a la trabajadora desplazada la experiencia específica que su psicología requiere. No necesita ser servida. Necesita servir, en el sentido específico de contribuir su competencia genuina a una función colectiva genuina en un contexto que reconoce y valora esa contribución. El campus no distingue por tanto entre quienes sirven y quienes son servidos. Todos los que llegan son ambos. La taxista que llega en el desplazamiento trae consigo el conocimiento de las calles y ritmos y geografías ocultas de la ciudad que 20 años de navegación profesional desarrollaron. El campus no espera que complete un programa antes de pedir ese conocimiento. Lo pide inmediatamente, no como una imposición sino como un reconocimiento, sabes cosas que necesitamos. La infraestructura de gobernanza del campus, su planificación de movilidad, su relación con la comunidad circundante, estas necesitan lo que ella sabe. Contribuye desde el primer día, no porque el campus haya diseñado un rol para su contribución, sino porque las funciones colectivas genuinas del campus genuinamente necesitan lo que ella tiene para ofrecer. Esta es la forma específica de dignidad que proporciona el campus de transición, no la dignidad de ser cuidada, que es real pero insuficiente, sino la dignidad de ser necesitada, la experiencia de contribución genuina a una función colectiva genuina que reconoce la competencia genuina de la persona que contribuye. El campus centrado en el rol está organizado alrededor de la gama completa de competencias desplazadas antes que de las competencias específicas de la clase creativa. La residencia artística está diseñada para una población específica con una relación específica con la producción creativa. No está diseñada para, y no es experimentada como acogedora por, la persona cuya relación con la actividad con propósito está organizada alrededor de la logística, o la contabilidad, o el servicio al cliente, o la gestión,
o las 100 otras formas de función profesional competente que la transición está desplazando. El campus de transición está diseñado para todas ellas, no pretendiendo que sus competencias son todas igualmente aplicables a cada función del campus, o que la transición del empleo profesional a la participación en el campus es igualmente sencilla para todos independientemente de su trasfondo, sino tomando en serio la gama completa de competencias desplazadas como recursos genuinos que el campus genuinamente necesita, diseñando las funciones colectivas del campus para requerir la amplitud de competencia que la población desplazada contiene, antes que organizando esas funciones alrededor de las competencias específicas que un diseño centrado en las artes privilegiaría. Este es un desafío de diseño más exigente del que la residencia artística se plantea. La residencia artística necesita estudios, tiempo y las condiciones sociales que la producción creativa requiere. El campus de transición necesita estudios y tiempo y las condiciones sociales que la producción creativa requiere, y también la infraestructura de gestión de la cadena de suministro que una comunidad de cientos requiere, y los sistemas de gestión financiera que la arquitectura económica del campus requiere, y los programas educativos que la arquitectura de gobernanza del campus requiere, y los sistemas de comunicación y documentación que la relación del campus con la red del 1% requiere, y la infraestructura de cuidado que la población llegando y vulnerable del campus requiere, y la capacidad de mediación de conflictos que cualquier comunidad en condiciones de transición genuina genera, y los sistemas de mantenimiento técnico que la infraestructura física del campus requiere. Todas estas funciones son reales. Todas ellas requieren competencia genuina. Todas ellas están disponibles en la población desplazada a la que el campus está diseñado para servir. El campus que se diseña para necesitar todas ellas, que organiza su vida colectiva alrededor de la amplitud completa de las competencias de su población antes que de las competencias específicas de un segmento de ella, es el campus que puede proporcionar la experiencia de contribución genuina a la gama completa de su población. El campus centrado en el rol produce su resultado más importante en la relación entre lo creativo y lo operacional. La residencia artística produce arte. El campus del 1% produce algo más difícil de nombrar y más importante para la transición, la forma específica de comprensión que emerge cuando la persona que sabe cómo imaginar un futuro diferente y la persona que sabe cómo hacer que las cosas realmente funcionen están en proximidad sostenida entre sí y con un proyecto colectivo genuino que requiere ambos. El artista, el practicante creativo cuya relación con el mundo está organizada alrededor de la producción de nuevas formas, es una presencia vital en el campus. No como su población primaria sino como una de sus poblaciones esenciales. La contribución del artista al proceso de validación de futuros es la contribución de alguien cuya competencia es la imaginación de alternativas, cuya capacidad entrenada es ver el mundo de manera diferente a como es y hacer que ese ver diferente sea visible en una forma que otros pueden encontrar. Pero la imaginación del artista, sin la competencia operacional de la trabajadora desplazada que sabe cómo funcionan realmente las cosas, produce aspiraciones que son genuinas pero sin anclaje, que alcanzan hacia posibilidades reales sin el conocimiento práctico de cómo esas posibilidades se conectan a las condiciones reales de la vida del campus. Y la competencia operacional de la trabajadora desplazada, sin la capacidad entrenada del artista para imaginar alternativas, produce eficiencia al servicio de condiciones que no necesitan ser más eficientes, ejecución competente de funciones que la transición ya ha vuelto obsoletas. El encuentro productivo entre la imaginación del artista y el saber del trabajador, la proximidad sostenida, en el contexto específico de un proyecto colectivo genuino que requiere ambos, de la persona que puede vislumbrar lo diferente y la persona que puede hacer que las cosas realmente funcionen, es la producción cultural específica que genera el campus del 1%. No obras de arte, aunque las obras de arte estarán entre sus resultados. No planes operacionales, aunque los planes operacionales estarán entre sus resultados, sino la síntesis específica de ambición imaginativa y conocimiento práctico que la transición post-escasez requiere que su gobernanza encarne, la capacidad, que ni el artista ni el trabajador poseen solo, de imaginar futuros colectivos genuinamente nuevos y de entender, simultáneamente, lo que realmente se necesitaría para realizarlos. Esta síntesis no se produce poniendo artistas y trabajadores en el mismo edificio y esperando que emerja,
Se produce diseñando las funciones colectivas del campus para requerir genuinamente a ambos, creando las condiciones en las que el aporte del artista y el aporte del trabajador son ambos genuinamente necesarios para la vida real del campus, en las que ninguna población puede lograr lo que el campus requiere sin la competencia específica de la otra, en las que la proximidad sostenida de diferentes competencias al servicio de un proyecto compartido produce, con el tiempo, la comprensión trans. Competencia que hace posible la síntesis genuina. Esta es la cosa más importante que produce el campus del 1%. No las obras de arte que el proceso de validación de futuros valida. No las innovaciones de gobernanza que la vida colectiva del campus genera. No los modelos de transición que el campus demuestra para la red que eventualmente lo replicará. La cosa más importante que produce el campus del 1% son las personas que lo han atravesado, que han experimentado, en la proximidad sostenida de la vida colectiva genuina, lo que es contribuir su competencia específica a un proyecto que requería competencias muy diferentes a las suyas, y que han desarrollado, a través de esa experiencia, la comprensión transcompetencia que la civilización post-escasez requerirá de todos los que participen en su gobernanza. El artista que ha pasado 2 años en un campus con taxistas y coordinadores de logística y exgerentes de nivel medio entiende algo sobre cómo funciona el mundo que su aislamiento anterior en la economía creativa no proporcionaba. La coordinadora de logística que ha pasado 2 años en un campus con artistas y arquitectos e innovadores de gobernanza entiende algo sobre cómo podría ser diferente el mundo que su aislamiento anterior en la función operacional no proporcionaba. Ambas, habiendo pasado por el campus, son más capaces de participar en la gobernanza de la civilización post-escasez de lo que eran cuando llegaron. Ese es el resultado primario del campus. No las obras de arte. No los programas. No las innovaciones de gobernanza. Las personas. Cambiadas por el aterrizaje. Profundizadas por la comunidad. Expandidas por la proximidad de diferentes competencias al servicio de un proyecto compartido. Listas para el mundo que se está construyendo. Trabajadores, artistas, y todos los que están entre ellos. Todos desplazados. Todos aterrizando. Todos llegando, eventualmente, al atrapasueños. Todos soñando, finalmente, en presencia de los demás. 18. La igualación cognitiva en la práctica. La teoría viaja más rápido que la experiencia. La igualación cognitiva descrita en los capítulos de apertura de esta doctrina, la disolución de la simetría de información que organizaba la jerarquía cognitiva de la civilización industrial, la llegada de herramientas de IA que hacen el análisis sofisticado y la planificación y la argumentación disponibles para todos independientemente de la credencial o el trasfondo, es una proposición teórica que la evidencia disponible apoya. Las herramientas existen. El acceso se está expandiendo. El diferencial se está comprimiendo. El argumento es sólido. Pero el argumento no es la experiencia. La taxista a quien se le ha dicho que las herramientas de IA le dan la capacidad cognitiva de una consultora de gestión no siente esa capacidad cuando se sienta con un dispositivo por primera vez y se enfrenta a la interfaz de un sistema cuyo diseño asume una relación con la tecnología que su vida laboral no desarrolló. La ex trabajadora del call center a quien se le ha dicho que la jerarquía cognitiva se está disolviendo no experimenta su disolución cuando entra a una reunión de gobernanza del campus en la que el vocabulario, las convenciones procedimentales y las expectativas sociales de participación han sido desarrolladas por personas cuyos trasfondos educativos las equiparon, específicamente, para exactamente este tipo de entorno. El gerente de nivel medio a quien se le ha dicho que la amplificación de IA hace su capacidad de planificación disponible para todos no siente que su capacidad de planificación está siendo respetada cuando el proceso de validación de futuros del campus produce, en sus primeras iteraciones, resultados que reflejan las preferencias de los participantes más vocalmente confiados antes que el juicio genuinamente colectivo que el proceso está diseñado para producir. La igualación cognitiva en teoría es una descripción de lo que las herramientas hacen posible. La igualación cognitiva en la práctica es el desafío de diseño de hacer lo que las herramientas hacen posible genuinamente disponible para la gama completa de personas que la necesitan. Estas no son la misma cosa.
Y la brecha entre ellas es donde el campus de transición o bien gana su afirmación de ser una estructura de aterrizaje genuina para los desplazados o se revela a sí mismo como una infraestructura bien intencionada que sirve a los ya aventajados en el patrón familiar de toda institución que ha afirmado el acceso universal mientras entregaba beneficio diferenciado. El campus del 1% toma esta brecha en serio. No como un problema a resolver una vez y luego dejar de lado, sino como un desafío de diseño permanente, uno que requiere atención continua, evaluación continua y disposición continua a modificar las prácticas del campus cuando esas prácticas están produciendo resultados que la teoría no respalda. ¿Cómo se ve la igualación cognitiva en la práctica, al nivel de la vida cotidiana del campus de transición? Se ve como diseño de interfaz accesible que no asume familiaridad previa con las convenciones de la participación institucional. Toda institución que organiza la vida colectiva desarrolla, con el tiempo, un conjunto de convenciones para la participación, formas de hablar, formas de señalar el compromiso, formas de navegar los protocolos sociales de la forma institucional específica, que su población fundadora trajo de su experiencia institucional anterior y que los participantes posteriores deben aprender, explícita o implícitamente, antes de que su participación se vuelva completamente efectiva. El seminario universitario tiene sus convenciones. La conferencia profesional tiene sus convenciones. La reunión del consejo comunitario tiene sus convenciones. El charret de diseño tiene sus convenciones. Estas convenciones no son neutrales. Son los protocolos acumulados de los entornos educativos y profesionales de los que vino la población fundadora, y ventajan a las personas que vienen de entornos similares y desventajan a las que vienen de entornos diferentes. La persona que ha asistido a 10 seminarios universitarios navega las convenciones del 11º seminario sin esfuerzo consciente. La persona que nunca ha asistido a un seminario universitario debe gastar energía cognitiva y social significativa navegando las convenciones mismas, energía que por tanto no está disponible para la contribución sustantiva que el seminario fue diseñado para elicitar. El campus de transición, si desarrolla sus convenciones de gobernanza a imagen de las formas institucionales que sus participantes más aventajados educativamente traen de su experiencia anterior, replicará esta dinámica independientemente de la universalidad formal de sus mecanismos de participación. El proceso de validación de futuros estará formalmente abierto a todos. En la práctica será más fácilmente navegable por las personas cuya experiencia anterior más se asemeja a las convenciones a través de las cuales está organizado. El diseño de interfaz accesible aborda esto tratando las convenciones de participación como decisiones de diseño antes que como valores predeterminados, preguntando, sobre cada convención procedimental que la gobernanza del campus desarrolla, si la convención sirve la calidad de la participación o meramente la comodidad de quienes cuya experiencia anterior los ha equipado para ella. Cuando una convención de gobernanza sirve principalmente la comodidad de los ya aventajados, se rediseña. No para eliminar toda convención, la convención es el entendimiento compartido que hace posible la acción colectiva, y su ausencia no es accesibilidad sino caos. Sino para reemplazar las convenciones que han sido heredadas de entornos educativos y profesionales que la población completa del campus no compartía con convenciones que son genuinamente aprendibles por todos los que llegan. Se ve como equidad de interfaz de IA que asegura que las herramientas cognitivas disponibles en el campus sean genuinamente accesibles para la gama completa de la población del campus. Los sistemas de IA que el campus de transición despliega para amplificar la capacidad cognitiva de sus participantes no son, en sus configuraciones predeterminadas, igualmente accesibles para todos. Los sistemas de IA son diseñados por personas cuya relación con la tecnología, el lenguaje y la comunicación institucional refleja trasfondos educativos y culturales específicos. Sus interfaces asumen niveles de comodidad técnica, fluidez lingüística en el idioma dominante de la interfaz, y familiaridad con las convenciones de la interacción digital que no están uniformemente distribuidos a través de la población desplazada del campus. El ex banquero de inversiones que llega al campus con 20 años de experiencia navegando interfaces digitales sofisticadas extraerá más valor de los sistemas de IA del campus, en sus configuraciones predeterminadas, que el ex trabajador agrícola que llega sin experiencia previa de interacción con IA. Este diferencial no es un reflejo de sus respectivas capacidades cognitivas.
Es un reflejo de su respectiva exposición previa a las interfaces específicas a través de las cuales la capacidad cognitiva se expresa actualmente digitalmente. La equidad de interfaz de IA es el compromiso de diseño de abordar este diferencial, no asumiendo que la exposición previa del banquero de inversiones debería ser el estándar contra el que se mide el acceso del trabajador agrícola, sino diseñando la interfaz de IA del campus para encontrar al trabajador agrícola donde está y desarrollar su relación con las herramientas al ritmo y en la forma que su trasfondo específico hace accesible. En la práctica esto significa múltiples modos de interfaz, voz, visual, gesto y texto, para los sistemas de IA del campus, calibrados a diferentes niveles de experiencia técnica previa y disponibles en múltiples idiomas sin la pérdida de funcionalidad que la traducción automática impone actualmente a los idiomas que están menos bien representados en los datos de entrenamiento de los sistemas de IA dominantes. Se ve como normas de deliberación que hacen la calidad de un argumento más importante que la confianza con la que se entrega. La jerarquía cognitiva de la civilización industrial se reproducía, en su operación diaria, no solo a través de los requisitos formales de credenciales y el control de acceso institucional, sino a través de las dinámicas sociales de la deliberación, a través de las formas específicas en que la confianza, la fluidez y la asertividad eran recompensadas en los entornos donde se tomaban las decisiones colectivas. La persona que hablaba primero, hablaba más alto, hablaba con el registro específico de autoridad que el entrenamiento educativo y profesional desarrolla, estaba aventajada en la gobernanza de la vida institucional de maneras que las reglas formales de participación no reflejaban y que los participantes individuales frecuentemente no pretendían conscientemente. Estas dinámicas no son exclusivas de las instituciones de la era de la escasez. Emergen donde quiera que las personas deliberen colectivamente, porque están enraizadas en la psicología social del comportamiento grupal humano antes que en el diseño específico de cualquier forma institucional. El campus de transición no será inmune a ellas en virtud de su compromiso con la igualación cognitiva. Las generará, a menos que sus normas de deliberación estén explícitamente diseñadas para contrarrestarlas. Las normas de deliberación del proceso de validación de futuros están diseñadas para contrarrestarlas en 4 puntos específicos: la secuencia de contribución, que solicita activamente las voces que aún no han hablado antes de extenderlas de quienes ya lo han hecho; la separación de la calidad de la idea de la calidad de la presentación, facilitada por miembros de la comunidad específicamente entrenados para escuchar la aspiración genuina detrás de una articulación inarticulada o tentativa. La normalización de la incertidumbre, que invierte explícitamente la norma de los entornos profesionales y académicos que recompensan la actuación de la certeza, y la protección de la posición considerada, que garantiza el espacio entre una contribución y la respuesta de la comunidad para que quien contribuye pueda completar su pensamiento sin la presión social de una conversación que ya ha continuado. Se ve como sistemas de visibilidad de competencias que hacen legible la gama completa del conocimiento y la experiencia de la población del campus a la comunidad que los necesita. Una de las barreras prácticas más persistentes para la igualación cognitiva en entornos colectivos es la invisibilidad de la competencia distribuida, el hecho de que el conocimiento y la experiencia que contiene la población del campus no se autodivulgan de manera uniforme. El banquero de inversiones sabe cómo hacer visible su experticia financiera en contextos de gobernanza, ha pasado 20 años en entornos donde la experticia financiera era la moneda de la autoridad y ha desarrollado, a través de esa experiencia, las habilidades específicas de señalización de experticia que hacen su conocimiento disponible para los grupos con los que trabaja. La taxista que ha desarrollado, a través de 20 años de navegar una ciudad, una comprensión extraordinariamente sofisticada de la relación entre la infraestructura física, el movimiento humano y la geografía social, no sabe cómo hacer visible este conocimiento en contextos de gobernanza. Nunca ha estado en un contexto de gobernanza donde este tipo de conocimiento fuera reconocido como experticia antes que descartado como meramente práctico. El sistema de visibilidad de competencias del campus aborda esta asimetría, haciendo el proceso de descubrimiento de competencias una función activa antes que pasiva, buscando activamente ese conocimiento a través de los mecanismos específicos de la arquitectura social del campus. Los miembros de la comunidad cuyo rol específico de custodia es el reconocimiento y la emergencia de competencias que los procesos formales del campus de otro modo pasarían por alto, el diseño deliberado de la etapa de tejido del proceso de validación de futuros para hacer que las preguntas de conocimiento local, ¿quién aquí sabe sobre esto?
¿Quién ha hecho algo como esto antes, sean rutinarias antes que excepcionales? Se ve, finalmente, como la calibración continua de todo lo anterior en respuesta a la evidencia que las prácticas del campus están produciendo sobre si la igualación cognitiva está realmente ocurriendo. La teoría dice que la igualación cognitiva es posible dadas las herramientas correctas y el diseño correcto. La práctica produce evidencia sobre si las herramientas correctas y el diseño correcto están realmente entregando lo que la teoría promete. La evidencia está en los patrones de participación, quién está presentando sueños, quién está contribuyendo al tejido, quién está ejerciendo la custodia, quién está desarrollando la gobernanza del campus en las direcciones que el colectivo debería estar determinando. Cuando estos patrones revelan que ciertos segmentos de la población del campus están consistentemente menos representados en el proceso de gobernanza de lo que su proporción de la población justifica, la evidencia le está diciendo al campus algo sobre la brecha entre la teoría de la igualación cognitiva y su práctica en esta comunidad específica, con estas personas específicas, a través de estas formas institucionales específicas. La función de calibración es la respuesta del campus a esa evidencia, el ajuste continuo de sus prácticas en la dirección que la evidencia indica que es necesaria. La igualación cognitiva en la práctica es un objetivo en movimiento. El campus que la logró ayer debe lograrla de nuevo hoy, en las condiciones que hoy presenta, que no son las condiciones que ayer presentaba. La población cambia. La comunidad se desarrolla. Las prácticas de gobernanza que eran adecuadas para el desafío de igualación del primer año del campus son inadecuadas para el desafío de igualación de su tercer año, cuando la familiaridad institucional acumulada de la población fundadora ha creado nuevas formas de ventaja que los recién llegados deben navegar. La función de calibración continua no es opcional. Es la expresión operacional del compromiso fundacional de la doctrina con la inteligencia colectiva genuina, el reconocimiento de que la inteligencia colectiva genuina no es un logro de diseño sino una práctica de gobernanza, no un estado a alcanzar sino una dirección a mantener, no el resultado de hacer el diseño bien una vez sino el producto de hacer el ajuste bien de manera continua. La igualación cognitiva en teoría es la afirmación de que las herramientas están disponibles. La igualación cognitiva en la práctica es el trabajo de hacer las herramientas genuinamente disponibles para todos los que las necesitan. El trabajo nunca termina. El campus que entiende esto es el campus que lo está haciendo. 19. El fin de la identidad profesional. Hay una forma específica de duelo que la literatura del desplazamiento subestima consistentemente. No es el duelo de la pérdida de ingresos, aunque la pérdida de ingresos es real y sus consecuencias son inmediatas y físicas. No es el duelo de la rutina perdida, aunque el colapso estructural del día sin el andamio del empleo es genuinamente desorientador. No es siquiera el duelo de la comunidad perdida, aunque el mundo social del lugar de trabajo, por instrumental e imperfecto que fuera, era un mundo, y su pérdida se siente como la pérdida de un mundo. Es el duelo del yo perdido. La identidad profesional, la forma específica de mismidad que la civilización industrial desarrolló para las personas que necesitaba para dotar de personal el centro de su pirámide cognitiva, es una de las formas más completas y penetrantes de autoconstrucción que cualquier civilización haya producido jamás. Es completa en el sentido de que organiza no solo las horas de trabajo sino la textura completa de una vida, los círculos sociales, las elecciones residenciales, los patrones de consumo, las aspiraciones para los hijos de uno, el vocabulario en que uno narra su propia existencia a otros y a sí mismo. Es penetrante en el sentido de que alcanza las dimensiones de la mismidad que se supone son independientes de la función profesional, los fines de semana, los pasatiempos, la vida familiar, los patrones de amistad, y las organiza también, no por la fuerza sino por la atracción gravitacional de una identidad tan central para la autocomprensión de la persona que todo lo demás se dispone alrededor de ella. La contadora es contadora el sábado por la mañana. No en el sentido de que está haciendo contabilidad el sábado por la mañana, aunque puede estarlo, sino en el sentido de que la manera específica en que ve el mundo, procesa la información, hace juicios, se relaciona con otras personas y entiende su propio valor ha sido moldeada por 20 años de ser contadora tan completamente que la identidad profesional y la identidad personal se han vuelto, si no idénticas, tan profundamente entrelazadas que ninguna puede distinguirse limpiamente de la otra.
Cuando el empleo que organizaba esta identidad se disuelve, lo que se disuelve con él no es meramente el trabajo. Lo que se disuelve es la estructura primaria a través de la cual la persona entendía quién era. Este es el duelo que la literatura subestima. No porque la literatura no lo reconozca, las dimensiones psicológicas de la pérdida del empleo están ampliamente documentadas, la investigación sobre la relación entre la identidad ocupacional y el bienestar psicológico es sustancial, la evidencia clínica de la depresión y la ansiedad y la pérdida de propósito que el desempleo prolongado produce es inequívoca. Sino porque la literatura trata este duelo como un síntoma del desplazamiento antes que como un fenómeno primario que merece ser abordado directamente, como el desafío central de la transición antes que como una de varias dimensiones de un problema principalmente económico. El campus de transición está organizado alrededor del entendimiento de que el fin de la identidad profesional es el desafío primario de la transición de la trabajadora desplazada, que las dimensiones económicas del desplazamiento, aunque reales, no son la raíz de lo que hace la transición más difícil, y que abordar las dimensiones económicas sin abordar las dimensiones de identidad produce una persona que está materialmente estabilizada pero existencialmente a la deriva. La deriva existencial no es un problema clínico. Es uno civilizatorio. Cuando una civilización disuelve, a escala y a velocidad, la estructura de identidad primaria de una gran fracción de su población, y no ofrece ninguna estructura alternativa de coherencia y reconocimiento social equivalentes, las consecuencias no son principalmente clínicas. Son políticas. Son la forma específica de inestabilidad social que produce la consolidación autoritaria, la búsqueda de chivos expiatorios en minorías convenientes, el retiro a estructuras de identidad más simples, nacionalistas, religiosas, tribales, que proporcionan la coherencia que la identidad profesional disuelta ya no hace. No porque las personas que han perdido su identidad profesional sean malas o débiles o susceptibles a la manipulación de maneras en que los profesionalmente seguros no lo son, sino porque la necesidad de una estructura de identidad coherente es fundamental, y la persona que ha perdido la suya primaria encontrará otra, y las alternativas que se presentan en condiciones de crisis de legitimidad y transición civilizatoria no siempre son las alternativas que una civilización reflexiva elegiría ofrecer. El campus de transición ofrece una alternativa. No una identidad profesional de reemplazo, no una nueva credencial, un nuevo título laboral, una nueva afiliación institucional que realice la misma función que la que fue disuelta. El campus no ofrece restaurar lo que se perdió en una nueva forma. Ofrece algo diferente en tipo, la oportunidad de construir, a través de la participación sostenida en un proyecto colectivo genuino, una identidad postprofesional, una identidad organizada no alrededor de la función específica que uno realiza en un contexto institucional específico, sino alrededor de la calidad de la participación de uno en la vida colectiva continua de una comunidad que está comprometida con algo genuinamente importante. La distinción entre identidad profesional e identidad postprofesional no es la distinción entre tener una identidad y no tener una. Es la distinción entre una identidad cuya coherencia es proporcionada por una institución externa, el empleador, la credencial, la asociación profesional, la jerarquía organizacional, y una identidad cuya coherencia es producida a través del ejercicio continuo de las propias capacidades específicas al servicio de un proyecto colectivo genuino que uno ha elegido antes que sido asignado a. Esta es una identidad más difícil de construir y más duradera. Más difícil de construir porque no puede ser conferida. La identidad profesional fue conferida por el empleador que contrató, la universidad que credencialó, el cuerpo profesional que certificó. La identidad postprofesional debe ganarse en el sentido específico de ser producida a través de la experiencia acumulada de participación genuina antes que a través de la realización de los requisitos que una institución ha especificado para la conferencia. No hay credencial para ella. No hay proceso de contratación que la confirme. No hay revisión de desempeño que la valide. La comunidad del campus la reconoce, con el tiempo, a través de la evidencia de la participación real de la persona, a través de los sueños que ha presentado y custodiado, el tejido al que ha contribuido, las funciones que ha realizado, la competencia específica que ha puesto a disposición de las necesidades genuinas de la comunidad. El reconocimiento se acumula lentamente,
a través de la textura diaria de la vida comunitaria, y no puede ser acelerado por las demostraciones de calificación que el mundo profesional recompensaba. Más dura era porque no es contingente a la continuación de la forma institucional que la confirió. La identidad profesional es coextensiva con la institución profesional, cuando la institución se disuelve, o cuando la relación de la persona con la institución termina, la identidad pierde su estructura de soporte primaria y debe ser reconstruida a partir de los elementos de ella que sobreviven a la disolución. La identidad postprofesional no es coextensiva con ninguna institución. Es coextensiva con la participación continua de la persona en la vida colectiva que la produjo, y la vida colectiva del campus del 1%, diseñada para la permanencia antes que para la temporalidad, proporciona el contexto continuo que la identidad postprofesional requiere para permanecer coherente. El campus de transición apoya la construcción de la identidad postprofesional a través de 5 prácticas específicas que están integradas en la vida cotidiana del campus antes que organizadas como programas explícitos. La primera práctica es la disolución deliberada de las categorías ocupacionales como la gramática primaria de la autopresentación. Toda institución social tiene una gramática de autopresentación, una secuencia convencional en la que las dimensiones relevantes de la identidad de una persona se divulgan a nuevos conocidos. La gramática del mundo profesional es bien conocida: nombre, organización, título, en ese orden. La gramática de autopresentación que el campus desarrolla a través de sus convenciones sociales es la gramática de la aspiración y la competencia antes que la gramática de la credencial y el título. Pregunta: ¿qué sabes?, en lugar de ¿qué fuiste? Pregunta: ¿qué quieres entender?, en lugar de ¿qué gestionabas? La segunda práctica es la acumulación gradual de responsabilidades de custodia que se acumulan en un rol reconocible. El campus proporciona roles a través del mecanismo de custodia del proceso de validación de futuros, no en una sola conferencia sino a través de la acumulación gradual de responsabilidades de custodia que la persona ha elegido, que la comunidad ha reconocido como apropiadas para sus capacidades específicas, y que han crecido con el tiempo en una contribución reconocible de la que la vida colectiva del campus genuinamente depende. La tercera práctica es el reconocimiento comunitario de la transición como condición compartida antes que déficit individual. Cuando todos en el espacio han sido desplazados, cuando la condición compartida de la comunidad del campus es la regla antes que la excepción, la comparación social que produce vergüenza no tiene el mismo alcance. La condición compartida no elimina el duelo de la pérdida individual, pero lo coloca en un contexto social que impide que se convierta en la narrativa definitoria de la autocomprensión de la persona. La cuarta práctica es la celebración activa de las competencias que la identidad profesional oscureció, las capacidades y los intereses y las orientaciones que existían antes de la formación profesional y que continuaron existiendo, en forma atenuada, junto a ella a lo largo de la carrera profesional. El campus crea las condiciones para la celebración y el desarrollo de estas competencias suprimidas, no organizándolas en programas, sino incorporando en su vida cotidiana los espacios y las ocasiones en que naturalmente emergen. La quinta práctica es la organización temporal del campus alrededor de ritmos que no se derivan del calendario productivo del empleo, el ritmo agrícola de los espacios de cultivo del campus, el ritmo social de la vida comunitaria del campus que marca el tiempo a través de las ocasiones recurrentes de comidas compartidas y asambleas de gobernanza y celebración de sueños validados. Juntas estas 5 prácticas constituyen el enfoque del campus hacia el fin de la identidad profesional. No el reemplazo de una identidad profesional con otra. No el procesamiento terapéutico del duelo de su pérdida. Sino la construcción paciente, diaria, socialmente incorporada de una relación diferente con la mismidad, una organizada no alrededor de la función específica que la persona realiza en el contexto institucional específico que define la identidad profesional, sino alrededor de la calidad de la participación de la persona en una comunidad comprometida con algo genuinamente importante. El fin de la identidad profesional es una pérdida. Merece ser llorada. Y cuando el duelo se ha movido, no procesado por un programa, no gestionado por una terapia, no reemplazado por una nueva formación profesional, sino genuinamente movido en presencia de una comunidad que lo sostuvo, lo que queda no es la ausencia de identidad. Lo que queda es la persona. Más amplia que el rol que ocupaba. Más variada que la función que realizaba.
más capaz que la credencial que poseía. Lista, finalmente, para la identidad que el campus ha estado construyendo silenciosamente en ella, a través de la práctica diaria de participación genuina en un proyecto colectivo genuino, a través de la acumulación gradual del reconocimiento de la comunidad de su contribución específica, a través de la experiencia sostenida de ser necesitada no por la función para la que fue entrenada sino por la persona específica que es. La identidad postprofesional no es un consuelo por la profesional. Es lo que se vuelve posible cuando la profesional ya no está disponible para organizarlo todo a su alrededor. Es más difícil de construir. Es más honestamente humana. Es lo que la transición requiere. Y el campus es donde comienza. 20. Participación sin empleo. La pregunta más antigua que el trabajo respondía no era económica. Era ontológica. ¿Por qué estoy aquí? No aquí en el sentido cósmico, la pregunta que la filosofía y la religión abordaron a través del arco completo de la civilización humana, la pregunta de para qué es la existencia humana en relación con las fuerzas y propósitos que la exceden. Sino aquí en el sentido inmediato, cotidiano, práctico, porque estoy en este lugar, en este momento, haciendo esta cosa específica, con estas personas específicas, antes que en algún otro lugar haciendo algo diferente con alguien más o con nadie. El empleo respondía a esta pregunta automáticamente, sin requerir que la persona empleada la formulara. La alarma la respondía. El desplazamiento al trabajo la respondía. El escritorio, la tarea, el plazo, el colega que necesitaba el informe para el viernes, esto la respondían continuamente, sin intervalo, llenando las horas del día laboral con el contenido específico de la función específica que la institución específica necesitaba que la persona específica realizara. La pregunta, ¿por qué estoy aquí?, era prevenida antes de que pudiera ser formulada. La respuesta siempre estaba ya dada. La persona empleada no necesitaba generar una razón para su presencia en el mundo un martes por la mañana. El empleador ya la había generado, y ella ya la había aceptado, y la aceptación se renovaba cada mañana con el sonido de la alarma que la llamaba de vuelta a la función que organizaba su existencia. Esta prevención fue experimentada, durante la mayor parte de la historia del empleo industrial, como una característica antes que como un defecto. La pregunta, ¿por qué estoy aquí?, no es una pregunta cómoda. Es la pregunta que, en ausencia de una respuesta lista, produce la forma específica de ansiedad existencial que la civilización industrial está organizada, en parte, para prevenir. El campus de transición es la primera institución en la historia de la civilización industrial que ha sido explícitamente diseñada para recibir esta pregunta antes que prevenirla. No para responderla, el campus no responde la pregunta, ¿por qué estoy aquí?, para la persona que llega cargándola. El campus no tiene una respuesta. La respuesta no está disponible desde fuera de la persona que eventualmente debe generarla. Lo que el campus tiene es la estructura dentro de la cual la pregunta puede ser genuinamente formulada, y la comunidad dentro de la cual el formularla puede ser sostenida a través del tiempo que lleva a llegar a una respuesta que es propia de la persona antes que la provisión de la institución. Esta es la distinción fundamental entre la participación y el empleo como principios organizadores de la actividad humana. El empleo proporciona la respuesta antes de que se formule la pregunta. Le dice a la persona por qué está aquí, porque la institución necesita que su función específica sea realizada, y le dice cuánto tiempo estará aquí, hasta que el empleo termine, y le dice que cuenta como haber estado aquí bien, las métricas de desempeño que la institución usa para evaluar su contribución a su función. La persona empleada no necesita determinar su propia presencia en el mundo. La institución la ha determinado. La participación hace la pregunta y sostiene el espacio para que la respuesta se desarrolle. Le dice a la persona que está aquí, que su presencia en esta comunidad, en este espacio, en este proyecto colectivo, es real y reconocida y valorada. Pero no le dice por qué está aquí en el sentido de proporcionar la respuesta a la pregunta ontológica. Ofrece, en cambio, las condiciones dentro de las cuales la respuesta puede generarse, la comunidad cuyo reconocimiento hace la respuesta socialmente real, el proyecto colectivo que da la respuesta a una dirección hacia la que apuntar, la estructura de gobernanza que hace la respuesta consecuente antes que meramente personal, el espacio físico que hace la respuesta habitable antes que meramente pensable.
La distinción suena filosófica. Sus consecuencias prácticas son arquitectónicas. Una institución organizada alrededor del empleo como su principio de ordenación primario se diseña alrededor de la función que necesita realizada. Especifica los roles, las tareas, los resultados, los criterios de desempeño y los mecanismos de responsabilidad antes de que ninguna persona específica entre en la institución. La persona es reclutada para llenar un espacio preespecificado en una estructura preespecificada. Una institución organizada alrededor de la participación como su principio de ordenación primario se diseña alrededor de las condiciones que hacen posible la participación genuina. No especifica roles antes de que lleguen las personas. Desarrolla roles a través del encuentro entre lo que traen las personas que llegan y lo que genuinamente necesita la vida colectiva de la institución. La persona no es reclutada para llenar un espacio. Llega y la comunidad descubre, a través del encuentro sostenido de sus capacidades específicas con las necesidades genuinas de la comunidad, cuál será su contribución específica. Esta es una institución más difícil de diseñar y más honesta. Más difícil de diseñar porque la ausencia de roles preespecificados significa que la institución no puede saber, de antemano, cómo se verá cuando esté poblada. Más honesta porque el rol preespecificado, sin importar cuán cuidadosamente diseñado, es siempre una ficción sobre la persona que eventualmente lo llenará, una descripción de una función que la institución necesita realizada, mapeada sobre un ser humano cuyas capacidades e intereses y orientaciones reales pueden o no alinearse con el mapeo de las maneras que la especificación asumió. La relación de participación no requiere esta ficción. No pretende que la comunidad sabía cuál sería la contribución de la persona antes de que llegara. Reconoce que la contribución se descubre a través del encuentro, que el entendimiento de la comunidad de lo que necesita se desarrolla a través de la experiencia de lo que traen las personas que llegan, y que el entendimiento de la persona de lo que puede contribuir se desarrolla a través de la experiencia de lo que la comunidad genuinamente necesita de ella. Esta es una relación más verdadera entre una persona y la estructura colectiva que organiza su actividad. También es una más exigente. La pregunta de la persona empleada, ¿por qué estoy aquí?, está prevenida. La pregunta de la persona participante, ¿por qué estoy aquí?, permanece abierta hasta que el encuentro con la comunidad y el proyecto colectivo produce una respuesta que es genuinamente suya. El mantenerse abierta es incómodo. Requiere la tolerancia de un periodo de incertidumbre genuina, el periodo entre la llegada y el desarrollo de un rol genuino, durante el cual la persona está presente en la comunidad pero todavía no ha encontrado la forma específica de su participación, durante el cual la pregunta está genuinamente abierta y la comunidad la está genuinamente sosteniendo antes que resolviéndola a través de la asignación prematura de una función. El campus de transición está diseñado para sostener este periodo sin llenarlo, para mantener la ambigüedad productiva de la pregunta abierta a través del tiempo que lleva que el encuentro genuino entre persona y comunidad produzca la respuesta genuina. La respuesta genuina, cuando se desarrolla, es participación. No empleo. Participación. La forma específica de presencia con propósito en un colectivo a la que la persona ha llegado a través del encuentro genuino de sus capacidades específicas con las necesidades genuinas de la comunidad, que es suya en el sentido de que no fue preespecificada, que no fue asignada, que emergió de la textura específica de quién es ella en relación con lo que la comunidad genuinamente necesita, y que por tanto lleva la autoridad específica del genuinamente elegido antes que la necesidad aceptada del institucionalmente asignado. La participación sin empleo no es una forma menor de empleo. Es una forma diferente de presencia humana con propósito en el mundo, una que la historia de la civilización industrial ha hecho marginal, ha confinado al sector voluntario y la organización comunitaria y la institución religiosa y las redes informales de ayuda mutua que siempre han existido junto a la economía formal de empleo como la infraestructura sombra de la vida social que el empleo no podía proporcionar completamente. El campus del 1% hace de la participación el principio organizador primario antes que el sombra. No porque el empleo haya terminado, el empleo continuará en diversas formas a través de la duración completa de la transición y más allá, sino porque la población específica a la que el campus está diseñado para servir, las personas cuyo empleo ha sido disuelto por la transición antes de que la transición haya producido las nuevas formas de empleo que eventualmente absorberán algunas de ellas, necesita un principio organizador para su vida cotidiana que no dependa del retorno del empleo que organizaba su vida anterior,
La participación proporciona ese principio organizador. Pero la participación, como principio organizador para la vida cotidiana de cientos de personas en proximidad sostenida, requiere infraestructura que las redes informales de actividad voluntaria y ayuda mutua nunca han tenido los recursos para proporcionar. Requiere la infraestructura espacial del campus. Requiere la infraestructura de gobernanza del proceso de validación de futuros. Requiere la infraestructura económica del mecanismo de financiamiento del 1%. Requiere, en suma, la arquitectura completa de la doctrina del 1%. La participación sin empleo, a la escala que la transición requiere, no es posible sin diseño institucional deliberado. No emerge espontáneamente de la disolución del empleo. Requiere la construcción de las condiciones que la hacen posible, la infraestructura espacial, económica, de gobernanza y social que proporciona el campus. Esta es la afirmación fundamental de la parte 4, a la que se llega a través de los capítulos precedentes, la transición del empleo a la participación como principio organizador de la actividad humana no es un proceso natural que la disolución del empleo inicia automáticamente. Es una transición diseñada, una que requiere la construcción deliberada de la infraestructura de la participación antes de que la infraestructura del empleo se haya disuelto completamente, y que sin esa construcción produce no participación sino las patologías específicas de la falta de propósito que la transición no diseñada genera históricamente. El campus es esa construcción. ¿Por qué estoy aquí? Porque la comunidad necesita lo que sé cómo hacer. Porque el sueño que estoy custodiando requiere mi cuidado continuo. Porque la vida colectiva del campus es genuinamente diferente en virtud de mi presencia genuina en ella. Porque he elegido esto, no me ha sido asignado, no he sido contratada para ello, no he sido reclutada para llenar un espacio preespecificado en una estructura preespecificada, sino genuinamente elegido a través del encuentro de mi yo específico con las necesidades específicas de esta comunidad específica. Porque la respuesta a la pregunta es mía, generada a través de la participación que el campus hizo posible. Sostenida por la comunidad que la reconoce. Mantenida por el ejercicio continuo de la contribución genuina que ganó el reconocimiento. Esa es la participación sin empleo. No la versión menor de lo que proporcionaba el empleo. No el consuelo por su pérdida. No la sala de espera para su eventual retorno. La cosa diferente. La cosa organizada alrededor de la pregunta genuina antes que su prevención. La cosa que requiere que la pregunta sea genuinamente formulada y genuinamente respondida antes de que pueda comenzar la organización. La cosa que es más difícil de sostener y más vale la pena sostener. La cosa que la civilización industrial hizo marginal y que la transición está haciendo necesaria. La cosa que comienza, para las personas que están viviendo la transición, en el lugar específico donde la comunidad es genuina y el proyecto colectivo es real y el atrapasueños en el centro está esperando lo que propondrán. El campus es ese lugar. La participación es lo que ocurre allí. El empleo es lo que se perdió. Y lo que se está construyendo, lentamente, genuinamente, en la textura diaria de la vida compartida organizada alrededor de algo que vale la pena construir, no es su restauración. Es su sucesión. La parte 4 está completa. La parte V, la capa de infraestructura, comienza con el capítulo 21, Logística de automatización subterránea. Gracias por leer el boletín de MXTM. Suscríbete gratis para recibir nuevas publicaciones y apoyar mi trabajo con BTS enviándolo a 1pscurrualup5baknfu6 o con moneda fiduciaria en PayPal, /Martin Chartrand. Subscribe now. La estructura de aterrizaje VS. La red de seguridad de aterrizaje de un avión.